Hola, gracias por asistir al webinar Transportación, la llave del comercio internacional. En este webinar hablaremos de la logística de transportación, los canales de distribución internacional, el impacto que esto tiene en la globalización, así como de las cadenas de suministro que ampara y protege a los mercados internacionales. Finalmente, nuestro especialista les hablará de la clasificación que puede tener el transporte según distintos criterios. Este webinar te interesa, ¿sí? El costo del transporte representa de 1 a 2 tercios del total logístico en la mayoría de las empresas. Para mejorar la eficiencia en el transporte, buscar más canales de distribución, mejorar la infraestructura de puertos, buscar intervención extranjera con programas de apoyo a los grandes inversionistas. Aprenderás que el transporte internacional, a través de las carreteras, océanos, cielos y ductos, transportan mercancías o pasajeros que, en conjunto, cierran grandes negociaciones que permiten abrir oportunidades laborales, así como un constante crecimiento global. Para abordar el tema de hoy, se encuentra con nosotros la maestra Mónica Martínez Peña, quien por más de 5 años ha sido docente en diversas asignaturas de la licenciatura en Negocios Internacionales de la UNITEC, tanto en modalidad tradicional como en ejecutivas y en línea. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diferentes empresas globales, principalmente en las áreas de cadena de suministro, compras, logística, legislación de aduanas, a la importación y exportación. Si desean contactarla, aquí en la pantalla podrán ver su correo electrónico. Adelante, profesora. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Espero que esta información sea una herramienta de mejora tanto en la vida personal como en la vida laboral. Vamos a empezar nuestro tema con una pregunta. ¿Cuál es el impacto del transporte en las negociaciones internacionales? Algo que no vamos a perder en toda esta plática que tendremos es el término transporte y logística nunca pierden su contacto, siempre van de la mano. La pregunta es enfocada única y exclusivamente en cuáles son los costos, las mejoras, el encontrar la mejor oportunidad en tiempo y forma de lo que es un transporte y de lo que es una negociación. Vamos a enfocarnos un poquito en la definición de lo que es el transporte internacional. Todos hemos escuchado la definición de transporte: desplazar mercancías, mover mercancías, llevar de un lado a otro personas, llevar de un lado a otro una herramienta de transporte. Sin embargo, la transportación en términos de mercancías es lo que se conoce como el transporte internacional. Los nuevos modelos de transporte están enfocados en las nuevas redes de distribución. Esas redes de distribución las podemos encontrar en una pequeña y breve historia de lo que es el transporte. Vamos a enfocarnos en las épocas anteriores. ¿Quién no se acuerda, tal vez en las películas, sobre todo las películas mexicanas, si encontramos al burrito desplazando leche, miel de abeja, un caballo que tenía que transportar algunas herramientas, que tenía un camello en los países lejanos, que tenían que también transportar mercancías y personas? La revolución industrial. ¿A qué nos llevó la revolución industrial? Al descubrimiento y sobre todo al poder cruzar fronteras. Los océanos, sobre todo los océanos y las vías férreas, en la revolución industrial nos enseñaron que el vapor nos podría llevar a cruzar países, a cruzar fronteras y sobre todo a desplazar mercancías que en algunos países no existían o que en otros países los necesitaban para nuevos procesos productivos. Realmente la revolución industrial generó mayor crecimiento económico, generó mayores beneficios de distribución, pero sobre todo nos ha ido impulsando, porque desde esa época nos ha impulsado a que el burrito que cargaba leche se fue desplazando, se quedó el tren que industrializó los pequeños países europeos. Los países europeos que cruzaron Atlánticos completos, que cruzaron Pacíficos completos, cargados de mercancía, en donde esa mercancía se lleva a nuevos mundos, a nuevos procesos de distribución y creación de mercancías. Llega el siglo XX, en donde las características del siglo XX es la innovación tecnológica, no nada más la innovación tecnológica en las redes de comunicación,
sino a esa innovación tecnológica en que cada uno de los medios y técnicas de transporte tienen que ir mejoradas. Es ahí donde cambiamos al pequeño burrito que llevaba leche por los ductos. ¿Quién ha escuchado que los ductos ahora también se han creado como el nuevo medio de logística y distribución? Vamos a empezar en poder empezar a clasificar con lo que es el transporte. Hablábamos que el transporte va de la mano con logística, y con esa logística vamos a poder definir los dos términos principales en comercio exterior. Comercio exterior está fundado en el transporte intermodal y el transporte multimodal. El transporte intermodal siempre va de la mano con un solo contenedor, con un solo medio en el cual no se puede manipular la mercancía. Y es ahí donde empezamos a hacer el juego también con el multimodal. El multimodal en donde empiezan las responsabilidades, en donde vamos a empezar a buscar cuál es el medio de los riesgos. Esos riesgos y esas responsabilidades, como todos las conocemos, van detrás de los Incoterms. Uy, esa palabra es un poquito complicada. Esa palabra, siempre que la escuchamos, sabemos que va de la mano con una herramienta logística y con una herramienta de transporte. No nada más me refiero, insisto, en que el transporte tiene que ver con el desplazamiento de mercancías a través de los diferentes medios. ¿Qué son estos medios? Los más conocidos y los más comerciales. Sin embargo, el también pensar en los océanos, en las rutas terrestres pero ferroviarias, las rutas terrestres pero carreteras, las rutas marítimas y ahora las nuevas rutas de los ductos. Los ductos también han sido ese nuevo crecimiento en la tecnología. Regresamos al tema del intermodal y multimodal. ¿Qué es un contenedor? ¿Con qué vamos a integrar ese contenedor de mercancías? ¿Con qué vamos a integrar ese contenedor para una vía férrea, para una transportación marítima en donde no se puede manipular la mercancía? En cambio, en el transporte multimodal, al poder utilizar dos o más medios o modos de transporte, también entran los riesgos. Es aquí donde aplican los Incoterms. Los Incoterms, ¿qué son? Es la negociación, es el medio que se utiliza sobre todo en las mejores prácticas de comercio exterior. ¿Qué son esas mejores prácticas? El poder definir hasta dónde llega mi responsabilidad. Hemos tenido muchísimas controversias con ese tema de las responsabilidades y riesgos. ¿Qué es lo que nos estamos responsabilizando al hacer esta manipulación de mercancías en un multimodal? Nos estamos responsabilizando en qué voy a pagar, cómo lo voy a pagar, qué estoy protegiendo con ese pago. Siempre que utilizamos esos medios de Incoterm, nos involucramos y nos enfrascamos en saber dónde empiezo y dónde termino con mi responsabilidad. Insisto, pequeño detalle, ¿qué responsabilidad? ¿Qué riesgo? Riesgo de la mercancía, estoy asegurándola. Riesgo del transporte, también lo estoy asegurando. Riesgo de que llegue dañado o en las mejores condiciones. En fin, vamos a enfocarnos únicamente en estos medios. ¿Qué es lo que se utiliza para el transporte? ¿Qué es lo que vamos a poder enfocar en el transporte? Hay un término que tanto en logística como en transporte no debemos de sacar nunca de nuestro juego de cartas. ¿Qué es ese juego de cartas? Aquí seguramente lo están enfocando en donde el suministro de las mercancías empieza desde que se planea, desde que se hace un diseño logístico del proceso, en donde ese proceso tiene que ir con dos términos muy importantes que en las mejores prácticas de comercio exterior nunca vamos a perder: ahorro, mejora, beneficio y sobre todo rentabilidad y plusvalía. ¿Quién se le olvida o quién deja fuera del mapa los términos rentable, plusvalía y el término pérdida o margen de distribución incorrecto? Queda completamente fuera del proceso. Cuando hablamos de la gestión de logística en el just in time, término que ahora está de moda, bueno, no digo tanto ahora, por cierto, lo tenemos hace ya algunos
algunas décadas que lo tenemos en el mapa. ¿Qué es ese just in time? Tener suministros mundiales para la integración de un solo producto. Ese solo producto va a estar integrado por transporte y por las mejores prácticas, por esa logística precisa y coordinada que no la debemos de dejar pasar. ¿Qué es ese just in time? Punto número 1, pongamos un ejemplo, el que a cualquiera de ustedes se les ocurra. ¿Qué tal en la empresa en la que el día de hoy están trabajando? En donde no nada más la pluma con la que escriben puede ser que llegó de diferentes países el plástico, la tinta, el empaque, el botón que apretamos para impulsar la tinta. ¿Cómo llegó a mis manos? A través de diferentes aduanas, a través de diferentes transportes y sobre todo en donde dejemos el inventario al mínimo. ¿Por qué? Porque esas aduanas nos costaron y si además de que nos costaron para poder integrar ese bolígrafo o esa computadora o la mesa donde establecemos nuestra computadora y nuestra área de trabajo, fue también ahorrando en inventarios. Los inventarios es una palabra que prácticamente debe quedar fuera del esquema logístico. Todo debe de estar en tiempo y forma. Ese es un término que el just in time no nos deja brincar. Ese es un término en el que el just in time, con aquella regla de los ceros, no sé si alguien por ahí la ha escuchado. Si alguien la ha escuchado, no debemos de dejarla fuera. Cero inventarios, completamente fuera los inventarios. Los inventarios ya no aplican en las nuevas teorías. Cero tiempo en el mercado. Los productos del día de hoy también tienen innovación y esa innovación tiene que venir con transporte. No podemos seguir manejando los viejos trenes impulsados por vapor, los viejos aeropuertos en donde le dan preferencia muchas veces a los vuelos nacionales o le dan preferencia a los vuelos de pasajeros. Los pasajeros también llevamos y transportamos todas esas nuevas redes logísticas de crecimiento económico, todas esas nuevas reglas y todas esas prácticas de comercio. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer negociaciones cara a cara y frente a frente en los diferentes países, también estamos llevando con nosotros el just in time. Así es que el just in time, cero en el mercado, cero tiempo, perdón, en el mercado, cero defectos del producto. Hablábamos de la mesa en la que apoyamos nuestra máquina, la misma máquina, el mouse, el proyector, hasta la pintura del cuarto donde nos vamos a desempeñar en nuestro medio laboral también viene de un proceso de just in time. Cero pérdidas de tiempo. ¿Qué pasa cuando tenemos tiempo invertido en un proceso? Y es aquí donde aplica también el proceso de transporte. Ustedes se imaginan, con todos los cambios climáticos que hay el día de hoy, los océanos también tienen cambios climáticos. Afortunadamente la tecnología nos ha ayudado. Los nuevos puertos marítimos, y aquí les doy un pequeño consejo, chequen en YouTube, hay una liga enfocada de History Channel a través de lo que es transportación y logística. Ahí nos deja ver todo lo que involucra el medio marítimo, las plataformas marítimas de distribución creadas por las nuevas redes logísticas nos han llevado a grandes ahorros, a grandes centros de distribución y canales que han mejorado en tiempo y forma. ¿Qué es ese tiempo y forma? Simplemente, si busco una ruta en donde no hay mal tiempo, en donde no hay grandes tormentas, en donde me puedo ir estableciendo con mejores beneficios económicos y sobre todo que toda la documentación apropiada siempre esté a tiempo, que no se tenga que llegar a esperar el encallamiento de un barco, la descarga de un barco, que no se tenga que esperar un aeropuerto. ¿Por qué? Porque está el mal tiempo, porque hay mal clima, porque no puede recibir una nueva o una ruta nueva de distribución. También dentro de ese just in time, dentro de los ceros que ahora aplican, es el cero papeleo. No debemos de tener papel. El papel está en los medios electrónicos. Podemos enviar nuestra guía de embarque, podemos enviar nuestra factura, podemos crear, en el caso de México, el término apropiado es pedimento, que es nuestro medio legal. Podemos crear cero stock, cero inventario de todos esos procesos. Sobre todo, y lo más importante que aplica en los Incoterms es cero accidentes. Eso debe de estar más que protegido. Vamos a enfocarnos ahora en los diferentes medios.
¿Qué son esos medios? ¿Qué son esos procesos en los que involucramos a nuestros diferentes medios de transporte? En los diferentes medios de transporte vamos a empezar por los terrestres. Los terrestres es lo más funcional. Me estoy refiriendo a lo que tiene que ir en una carretera con llantas. ¿Por qué? Porque en los terrestres también existen los ferroviarios. Sin embargo, los ferroviarios tienen que pasar por algo metálico que lo desprende de la tierra. Vamos a enfocarnos con punto número 1, ¿cuáles son los principales medios logísticos de transportación internacional? Es el marítimo, fluvial, ferroviario, aéreo, ductos, y vamos a empezar con el más común en el mercado internacional, el terrestre. El medio de transporte terrestre puede ser combinado con una plataforma, un contenedor que en una plataforma vas, lo recoges en una fábrica, lo tienes que llevar al puerto de descarga, lo vas a conectar con un barco para salir del puerto A, para llegar al puerto B y volver a hacer el mismo proceso. ¿Qué pasa con los contenedores de caja seca, las cámaras frías y las pequeñas camionetas? Si ustedes se enfocan en la diapositiva que tienen enfrente, pueden ver que también las mercancías no necesitan de grandes empaques ahora en nuestros días. ¿Por qué? Porque contamos con las herramientas de apoyo para poder exportar las mercancías. México es uno de los países en donde las carreteras, ahí hay una pequeña foto de una carretera maravillosa. Seguramente esa carretera también nos lleva, por cierto, esa carretera nos lleva a Laredo. Y esa carretera evita los riesgos, evita las malas funciones carreteras. Algunos de nosotros hemos pensado que cómo es posible que con los baches que hay en la ciudad, cómo es posible que con los asaltos que muchas veces hemos escuchado en las carreteras, sigue fluyendo la mercancía. La mercancía, cuando va en un transporte terrestre, tiene que tener precisamente protegida y cuidada todo ese proceso, y ese es donde entra lo que es la logística de seguridad, la logística de riesgo. No es lo mismo transportar una maquinaria, como lo ven en la diapositiva, donde está algo, un bulto negro amarrado con unas pequeñas ligas amarillas, y un transporte que va en un contenedor marítimo. Tampoco debemos de dejar pasar lo que son las cámaras frías. Las cámaras frías han creado y han logrado la distribución internacional de grandes procesos logísticos, tanto en el área farmacéutica como en el área de alimentos. Los animales tampoco se despiden de este proceso. También los animales han viajado a través de las diferentes fronteras por los medios terrestres. Sin embargo, eso ha logrado una mejora en los costos, en los tiempos y en el acercamiento de las cargas. Los horarios, la frecuencia y las limitaciones, muchas veces que los vemos, sobre todo los que trabajamos en este medio, siempre vemos que las fronteras en los medios terrestres nos causan estrés, se hacen filas enormes, pero esas filas enormes ahora han dejado de estar de moda. ¿Por qué? Porque ahora nos han logrado abrir mejores puertas a través de horarios, a través de las diferentes herramientas de aduana, en donde la ventanilla única, el caso de México, única y exclusivamente en el caso de México, porque seguramente también están participando con nosotros gente de otros países, en donde les gustaría entender cuál es la logística que se aplica en las aduanas terrestres de México. El transporte terrestre ha crecido, ha logrado muchísima mejora, sobre todo con la inversión extranjera que estamos teniendo en los últimos días para poder invertir en estos procesos. Vamos a seguir adelante con los transportes aéreos, lo más común, lo que más nos lleva, lo que más nos acerca. La red internacional aérea, no nada más estamos hablando de que nos desplaza como pasajeros. Como les mencionaba hace un rato, los pasajeros también cerramos grandes negocios, los pasajeros también llevamos mercancías. ¿Quién no ha perdido del esquema? Los pequeños hand carriers. Un hand carrier puede llevar una licencia, como lo he mencionado en muchísimas de mis clases, he mencionado el hand carrier. Las licencias operativas de las grandes industrias muchas veces se tienen que transportar con un hand carrier. Esa persona que lleva en su portafolio un documento que tiene que cruzar una aduana y va a viajar en un avión como cualquier pasajero, pero también qué pasa con toda aquella industria
que tiene que estar ensamblada en corto tiempo. Bueno, entonces vamos a utilizar los medios aéreos. Los medios aéreos no nada más se refiere al avión, la aeronave en la que vamos a encerrar esa mercancía con las mejores prácticas logísticas, los mejores espacios, vamos a lograr las mejores tarifas, los seguros más competitivos del mercado, vamos a lograr los aviones refrigerados que nos pueden llevar carga refrigerada o seca en el menor tiempo posible, sino también tenemos que crear nuevos aeropuertos. Algunos de ustedes seguramente están creyendo que el nuevo aeropuerto nos va a llevar a grandes redes de distribución, precisamente ese es el objetivo. Como todos sabemos, la cuenca del Pacífico ha logrado abrir y crear nuevos aeropuertos, nuevas rutas aéreas, y eso es infraestructura, es inversión. El transporte, como lo mencioné al principio, es una clave, es algo que no debemos de perder del esquema de lo que es la inversión, de lo que es tener los socios comerciales. Un socio comercial en la industria aérea no nada más es Mexicana, American Airlines o Delta, sino también son los almacenes de distribución, son aquellos que hacen las maniobras, quienes llegan a hacer la fumigación cuando los pallets son de madera y es necesaria la fumigación y la aplicación de todas esas herramientas. Todo eso son los partners, son los socios logísticos que nos llevan a una mejora. Y esa enorme red de distribución en los aeropuertos, como lo ven en una de las presentaciones, un aeropuerto nunca tiene principio ni tiene fin, porque hasta la persona que está haciendo señales para poder aterrizar y la persona que nos está ayudando a mover un montacargas para poder descargar un avión, todo eso es logística y todo eso es transporte y ahorro que al final del día se declara en impuestos y se va al bolsillo del usuario final. El último usuario es el que paga todos esos medios. Hemos visto que la transportación aérea ha crecido en las redes, se ha abaratado. ¿Por qué? Porque los medios como el terrestre que vimos anterior era uno de los medios más baratos. El transporte terrestre ha sido el más barato en la historia del mercado. Sin embargo, en tiempo también nos ha llevado un poquito a distraernos de los tiempos. Los grandes aviones como los DC-10 de ahora nos pueden cargar toneladas completas de un solo material, crear charters en aviones dedicados en donde no se va a meter la manipulación ni el crecimiento de otra empresa, solamente de aquella que lo contrata. Eso nos vuelve cargueros competitivos, nos vuelve en redes de distribución competitivas. Por ahí seguramente han escuchado las grandes redes del narcotráfico. Eso es una inversión importante. No quiero decir con esto que estoy a favor de él, pero sin embargo, abrir esas nuevas redes de logística. ¿Qué es lo que hacen las aerolíneas? Cuando se vuelve frecuente el uso de una ruta de distribución, ¿qué es lo que hacen? Ya no la abren como una ruta de pasajeros, la abrimos como una ruta mercante. ¿Qué es lo que está pasando con Sudamérica? Sudamérica ha crecido a niveles y a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque los aeropuertos también han crecido, no nada más desplazan, mueven personas en vacaciones, lo cual es muy agradable. Sin embargo, no debemos de perder el tema de desplazar mercancías, industrias. Una mercancía, ¿cuál es el objetivo de desplazar una mercancía? Crear una industria, hacerla crecer, volverla rentable y sobre todo no generar pérdida. Acuérdense que en el Just in Time se los mencioné, la pérdida no está dentro del proceso de logística. Vamos a seguir adelante con nuestro tema. Vamos a seguir adelante con el tema marítimo. Hace un momento les mencionaba lo que es el tema marítimo. Los romanos fueron los iniciadores de las aduanas marítimas, de los procesos aduaneros marítimos. No nos enfoquemos a que fue el año pasado, hace 3 años, estamos hablando de siglos de historia. Como les mencionaba, revisen ese video. Hay 2 videos muy importantes en YouTube que de verdad todos aquellos que estamos involucrados en transporte, tenemos que enfocarnos en lo que es la aduana, lo que es todo ese proceso de comunicar, como les decía, grandes industrias.
cómo las empresas, por ejemplo, las empresas asiáticas, sobre todo las automotrices, han cruzado océanos completos y sus automóviles ahora los podemos encontrar en cualquier carretera del mundo, en cualquier estacionamiento del mundo, en un aeropuerto, los podemos ver desplazando mercancías terminadas y complicadas. Lo mismo podemos verlos desplazar pacientes, que es lo más importante que debemos de cuidar en la industria farmacéutica. Siempre la vida de un paciente está en un proceso logístico, pero también está en un transporte. No nada más me refiero a las ambulancias. El medicamento tiene que llegar a tiempo, con las mejores condiciones del mercado, al precio más barato y lo más cerca en tiempo y forma. Ya sé, seguramente está empezando. Ese término ya lo dijo varias veces. Es precisamente el término que no debemos desenfocar de logística y es el término que no debemos dejar perder en lo que es transportación. Regresemos a la transportación marítima. Un buque, y seguramente han visto, insisto, las películas, porque yo soy muy fanática del cine. Entonces, en las películas, podemos encontrar todo aquello que se refiere a la transportación marítima. La transportación marítima es la más barata, la más común para conectar continentes, para conectar países. Sin embargo, puede llegar a ser la más cara. ¿Qué pasa cuando un barco completo derrama su líquido, en el caso de que sea un buque dedicado, en las costas de otro país? No nada más está haciendo la pérdida económica o el derrame económico del aceite, del petróleo, de aquello que estaba transportando, sino que también se ha vuelto ese riesgo un problema ecológico que va a afectar no nada más a un país, sino también ya transportó una contaminación completa, puede ser a una región, a un continente, y esas comunicaciones se vuelven los enfoques de hoy en día a los que tenemos que tener muchísimo cuidado. Los seguros puede ser que nos reembolsan, los seguros y los riesgos puede ser que los tenemos protegidos, pero ¿qué pasa si ese barco invadió el espacio marítimo territorial de una región o de un continente completo? Los transportes marítimos pueden ser los pequeñitos barcos, aquellos pequeñitos ferries que nos llevan y nos traen, nos conectan con los grandes buques, pero también las grúas. Las grúas son, para los Incoterms, son el medio más delicado. Es donde empezamos a la discusión, a la negociación, sobre todo aquellos que estamos involucrados en los medios internacionales. Siempre el barco y la grúa son hermanos que están de pleito, son Caín y Abel, en los cuales no debemos de perder ese enfoque, pero al mismo tiempo la flexibilidad de carga, la flexibilidad del manejo y sobre todo el mantenimiento de esa carga que va a durar tal vez 30 días, 20 días, varios días en el océano con diferentes climas y movimientos. Tenemos que tener un monitoreo. ¿Qué pasa con las grandes navieras? Las grandes navieras no nada más invierten en comprar barcos, sino que las grandes navieras también invierten en la tecnología de su transporte. Por cierto, hablábamos de tecnología en lo que tiene que ver a partir del siglo XX. Todos podemos encontrar el día de hoy dónde va nuestro contenedor o nuestra pequeña caja con algunas herramientas o maquillajes para las mujeres. Las podemos encontrar a través del internet, a través de las diferentes ligas, de las diferentes redes en donde encontramos el contenedor y lo podemos estar viendo, más no lo podemos manipular como lo hacen las grandes navieras. La inversión del día de hoy, vuelvo al tema de los partner logistics, vuelvo al tema de lo que son los socios comerciales, también son los socios de los grandes y enormes canales de distribución. No perdamos de vista este enfoque de lo que el medio marítimo nos ha comunicado. Por cierto, no se olviden que el medio marítimo nos trajo a Cristóbal Colón, pero también nos trajo a los grandes inversionistas asiáticos de la conexión de las grandes ciudades. Vamos con los medios ferroviarios. Es el más común, no tan viejo como en el caso del marítimo, pero también es un medio importante. ¿Cuántas veces hemos ido en las carreteras, sobre todo las carreteras del norte,
las carreteras de Aguascalientes, las carreteras de San Luis Potosí, en donde vemos pasar los trenes. Claro, Latinoamérica y sobre todo México, no perdamos de vista el tren de la bestia. Sin embargo, esos grandes trenes, ¿qué nos llevan? Nos llevan contenedores con todo. Lo mismo podemos encontrar en el caso de México, exportación e importación para lo que tiene que ver con la industria minera, con la industria alimenticia. En un tren no nada más estamos desplazando a través de un par de metales mercancías, sino también estamos desplazando empresas completas. Muchas veces hemos escuchado que se desplaza una planta productora, una planta generadora a través de un tren, claro, siempre con el objetivo de cruzar fronteras. ¿Qué pasa con los trenes? Los trenes es uno de los medios más baratos, es uno de los medios ahora en día, en el caso de América, más lentos. Sin embargo, en los países asiáticos y europeos, los trenes son el medio más barato, pero también es el más rápido, el que representa mayor seguridad. Odio hacer esta comparación, sin embargo, creo que es importante y pertinente hacer esta comparación. ¿Qué es más fácil? ¿Robarse un contenedor que va amarrado a una vía férrea junto con otros 50, 60 o 500 contenedores en un ferrocarril, o robarse un tráiler cargado con cierta mercancía, la que ustedes decidan, la que ustedes puedan enfocar? Representa más riesgo la carretera que una vía férrea. Sin embargo, acorta distancias. En el caso específico de México, las fronteras del norte están saturadas de las vías férreas. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de Asia llega a nuestro país vecino en Long Beach, y de Long Beach se va a México por Ciudad Juárez, se va a México por Laredo, sobre todo por Ciudad Juárez. Todo lo que llega a Pantaco y de Pantaco en la Ciudad de México hay que moverlo y desplazarlo a los diferentes territorios de la nación, incluyendo todos aquellos que van en tránsito para Centroamérica. Es importante considerar que la vía férrea se ha vuelto también en los países europeos, insisto, la conexión más barata. Es también uno de los medios y de los modos del intermodal más funcionales. ¿Qué pasa con los modos y los medios más funcionales? Simplemente nos van a representar un ahorro, nos van a representar una conexión sustentable. Bueno, vamos a cambiar un poquito del tema. Vamos a irnos con los ductos. Este nuevo juguete en logística, este nuevo juguete que tenemos en los medios de comunicación. Todos hemos escuchado que podemos, y algunos tal vez hemos visto en las carreteras, sobre todo en el norte de la ciudad, si alguien por ahí ha pasado por el norte, hemos visto las empresas de lácteos que ahora todo mueven a través de tubos. Estamos hablando del mercado doméstico. Estamos hablando de la conexión dentro de una misma planta productora de leche, de agua. ¿Cuántos no hemos sufrido, sobre todo en las delegaciones del DF, con que muchas veces el abasto de agua sale afectado por los ductos? Esos ductos también requieren mantenimiento, pero ¿qué creen? Ese mantenimiento a veces nos quita el abasto de agua. Ese mantenimiento puede ser que nos quite un poquito, nos distraiga un poquito del abasto de los líquidos de riesgo. Un tren, un barco, un avión, las mercancías peligrosas siempre van a viajar en cualquier tipo de transporte. Sin embargo, tal vez si esas mercancías peligrosas las transportamos y las desplazamos en un ducto, es donde pierde riesgo. Como les decía hace un rato, hacíamos el pequeño punto comparativo entre lo que es el robo en una vía férrea con lo que es el robo en una vía carretera. Bueno, México es México, sabemos, ¿verdad? Pero es más difícil y más complicado el riesgo, y los seguros de las mercancías son los más económicos a través de los ductos. No es lo mismo marcar o transportar a través de un ducto un material peligroso en donde sí va a cruzar una frontera, en donde sí hay una documentación aplicada para todo aquello que tenga que ver con el manejo de la mercancía en aduanas. No podemos dejar de ver pasar lo que es una aduana. Sin embargo, el riesgo y la seguridad, el ahorro, el tiempo y sobre todo el que no se roben la mercancía
No nada más en México, en muchos países del mundo es uno de los principales distractores del comercio exterior. Como todos sabemos, todo esto significa logística, todo esto significa el icono de muchas negociaciones, el icono de muchos contratos, el icono de muchos cierres operativos y también, desafortunadamente, el icono de algunas empresas que se declaran en quiebra completa. ¿Por qué? Porque sus socios comerciales no fueron diseñados y planeados como debe de ser. No hay que perdernos de todo esto. Y hace un momento les mencionaba las herramientas. Vamos a platicar acerca de las herramientas. Bueno, logística, transporte y herramientas son de la mano, son simplemente esos juguetes que cuando éramos niños no salíamos sin nuestra muñeca las chiquitas y sin su carrito los chiquitos. Sin embargo, así sale el transporte y así funciona la logística. Los Incoterms, las declaraciones de impuestos, como en el caso de México, los pedimentos, el contener una guía de transporte que nos diga qué tenemos y qué no tenemos para manejar nuestra mercancía. En estas diapositivas hay las básicas herramientas, una grúa marítima, las ligas para sujetar grandes cargas o pequeñas cargas que se pueden incluso desplazar entre una persona y otra. Aquellas herramientas, las principales, son dos, las maniobras y las etiquetas. ¿Qué pasa cuando dentro de un proceso logístico y de transportación no tenemos las etiquetas apropiadas? Uy, pequeño detalle, se nos olvidó poner la etiqueta de seguridad, se nos olvidó decir que era flamable, se nos olvidó marcar que tiene que llevar una cámara fría de una cierta temperatura con ciertos cuidados. Pequeño detalle, esa mercancía no va a llegar o ese insumo necesario para el proceso de industria. Una banda productora en una planta no nos puede esperar a que nos recordemos que tenemos que poner la etiqueta, ni tampoco se va a esperar a que el embarque regrese y le ponga mercancía peligrosa o que simplemente le ponga que tiene que ir de pie y no se puede voltear. Es ahí donde entra también el juego de los montacargas, lo que todos conocemos en el mercado de la Merced, los carritos y los pallets. Los pallets también juegan un paso muy importante, lo mismo que todos y cada uno de los tipos de empaque. No olvidemos que transporte, logística y sus herramientas no quedan fuera de este proceso. El poder empacar apropiada, clasificar apropiada y sobre todo etiquetar y la documentación apropiada, simple y sencillamente nos llevan a poder identificar y ampararnos de las mejores prácticas de comercio exterior, en donde logística no pierde su sentido al ubicarnos en el Incoterm correcto, en la negociación correcta. Aquellos que se preguntan qué es Incoterm, es precisamente eso, negociar. ¿Qué voy a pagar como comprador o qué voy a pagar como vendedor y sobre qué me voy a responsabilizar? Si yo hice una mala práctica, olvidé la etiqueta, no escogí el transporte apropiado, la ruta de distribución apropiada, y aquí quisiera hacer un marco en especial. Las rutas de distribución nuevas y logísticas que está abriendo la Cuenca del Pacífico también nos está abriendo grandes oportunidades de crear nuevas asociaciones, nuevas sociedades logísticas y sobre todo nuevas rutas de transporte. Las rutas y los grandes océanos no nada más se cruzan con un barco, también se cruzan con una mesa de negociación. Así es que, bueno, si tienen ustedes algún otro comentario. Muchas gracias, maestra. Es momento de pasar a las preguntas. Recuerden que ustedes pueden enviar sus dudas a través del chat y nuestra ponente les dará respuesta en vivo. Les recordamos que posteriormente pueden consultar este webinar en nuestras redes sociales y en el podcast. También los invitamos a seguirnos para que consulten próximos webinars y más información en Facebook, donde nos encontrarán como Unitec, en Twitter como Unitec MX, en Google Plus como Unitec México y en LinkedIn como Universidad Tecnológica de México. Tenemos la pregunta de Edilberto Chávez y dice: ¿qué tan factible es pagar un seguro y qué porcentaje de gasto representa? Bueno, a ver, Edilberto, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Punto número 1, hay algo en lo que no debemos de perder el enfoque.
La mercancía es lo que se asegura. Dentro de tus gastos como comprador o vendedor, de parte del proceso, aunque seas tú mismo el que está transportando, tus gastos los maneja la negociación. Los porcentajes los va a manejar la negociación. Sin embargo, y este es algo que no debemos de dejar pasar, el seguro. Todos lo manejamos como, bueno, si no lo pago, no pasa nada. Si no lo contrato, tampoco pasa nada. Si no cuento con él, tampoco pasa nada. Sin embargo, de alguna o de otra manera, el seguro representa la mercancía, tu inversión, la inversión del vendedor, la inversión del comprador. ¿Qué pasa si tú compraste un Ex-Works y no le aseguraste? El Incoterm Ex-Works, perdón, para aquellos de los que no saben, es el poder proteger y manejar tu mercancía desde que sale de la fábrica como comprador hasta que llega a su punto final. El punto final que tú como consumidor de ese producto decides, y es obviamente en otro país. ¿Qué pasa si el avión se cae? ¿Qué pasa si la mercancía se quema en el camino? ¿Qué pasa si la roban? Si no está asegurada, lo que tenemos que preocuparnos siempre en un proceso de logística y transportación es el seguro de la mercancía, junto con quien te contrató el barco, el contenedor, el avión, la camionetita. No la podemos dejar fuera del marco. Siempre tendría que estar junto con la mercancía. No olvidemos el seguro y el porcentaje lo marca tu negociación. Maestra, nos pregunta Mauricio que si puede repetir qué significa el hand carry. Mauricio, el hand carrier es aquella persona que viaja como medio de transporte. El modo de transporte que utilice no importa cuál sea. Puede ser aéreo, puede ser marítimo, puede ser caminando, pero es aquella persona que funge como transporte. Por eso es que está cargado sobre la mano. Llevas tu mercancía, sobre todo como les mencionaba en el caso específico de las licencias, pero ¿qué pasa si a lo mejor una planta productora se descompone y necesitan un cierto tornillo, un cierto aceite, alguna herramienta, unas pinzas que tienes que importar en específico de otro país? Bueno, esa persona viaja de Alemania a la planta productora automotriz en Puebla con esa herramienta, con esas pinzas que tienes que ajustar la máquina. Se hace todo el proceso de importación y exportación, pero esa persona utiliza el medio que sea. Es lo más importante que necesitas para poder manejar tu transporte, la persona, no el modo. Gracias. Diego Alberto nos pregunta que si estos ductos solo son funcionales para materiales líquidos o también se pueden transportar materiales sólidos. En el caso específico de los ductos, Diego, se utilizan para líquidos. Algunos sólidos que sean ligeros o gases también se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque esos ductos lo que hacen es desplazar la mercancía. En el caso específico de un sólido pesado, como sabemos, no se puede desplazar porque necesitaría o grandes temperaturas, o grandes impulsos de aire para poder desplazarlo. Alejandro Castañeda nos pregunta, ¿de qué depende específicamente el tiempo de traslado entre los diferentes continentes? ¿De qué depende? De las mejores rutas. Antes de terminar esta pequeña presentación, yo les mencionaba que, por ejemplo, la cuenca del Pacífico, Oceanía, ya lo conectó con todos los continentes, no nada más los 3 continentes que jugamos dentro del esquema de la cuenca. Ahora, a través del Canal de Panamá, a través de todos y cada uno de aquellos conexiones que le está generando Centro y Sudamérica a Europa, también podemos. ¿Qué es una ruta de distribución? Es precisamente crear eso. Tú creas tu ruta todos los días seguramente para poder desplazarte a tu oficina, a tu escuela, a tu trabajo. Si tienes que repartir, no sé, en el caso de los que son papás, tienen que llevar a sus hijos. Tú vas creando tu mejor ruta, la que mejor te dé. ¿Cómo vas a crear ruta? Con tus socios comerciales. Vas a crear esa ruta que te va a crear el mercado de la demanda. Cómo llegaron las grandes plantas productoras a América, no nada más a México, sino también en Brasil y Argentina, creando sus rutas logísticas de distribución, en donde los mares nos han acercado. ¿Por qué? Porque se crean esas rutas en donde la demanda nos está jalando todos los días al mercado de innovación. Margarita Macías nos dice que su ponencia fue muy interesante, maestra, y nos pregunta, ¿qué tipo o tipos de ICOTEM se pueden usar en transporte aéreo? Los Incoterms que se utilizan en transporte aéreo
son diferentes. En el caso de los marítimos sí están sujetos a un esquema en específico. Sin embargo, lo mismo que en los terrestres y los férreos, los Incoterms más utilizados normalmente son los Incoterms en donde tienen que ver con seguros, porque las mercancías aéreas tienen que estar protegidas siempre por los diferentes seguros. En el caso específico, Margarita, sabemos que podemos utilizar o el DDP, el DAP, el Ex-Works, el SIP, el SIF y sobre todo los que más utilizamos es el FCA, en donde el libre transportista es lo que va a definir el costo de tu mercancía. Arturo Ortega nos pide si se puede enviar una lista de lo que se requiere para hacer envíos a Estados Unidos, Asia y Europa, pero igual y si nos repite su correo, maestra, para que pueda contactarla. Claro que sí, con mucho gusto, Arturo. Yo te puedo hacer llegar la información a través de los diferentes medios. Mi correo es moni con y, monimart, termina con t.p, @hotmail.com. Te lo repito, monimart.p, p de Pedro, @hotmail.com. Gracias. Hervin Martes nos pregunta, ¿dónde o quién puede checar los trámites de exportación o quién lo puede asesorar? De alguna u otra manera, Helvin, en este caso, necesitarías tener un broker, alguien, un intermediario o un especialista en comercio exterior. Lo mismo en mi correo, si me haces llegar la información, con mucho gusto, yo te puedo mandar algunos contactos. ¿Por qué? Porque tanto los documentos de exportación como los requerimientos, yo en específico, ahorita estoy dando en Unitec una clase de compras y ventas. Y uno de los principales puntos que hay en una negociación es saber, antes que otra cosa, cuáles son los requerimientos del país de origen para la exportación y cuáles son los requerimientos legales y obviamente de transporte de aquellos que tienen que ver con los diferentes lugares a donde van. Puede ser que hacen parada, pueden ser que hacen conexiones y es por eso que cada uno, en el caso específico de México, si te vas a Bancomex, ahí hay muchísima información, pero si me das los datos yo te puedo mandar la conexión de con quién te puedes asesorar. Gracias. Alejandro Castañeda nos pregunta, ¿sabes si existe un tiempo estándar de tránsito entre Europa y México? Alejandro, sí hay un tiempo estándar. Hablando en el caso de mercancías marítimas, se ha cortado y las mercancías que llegan normalmente por el lado de Veracruz, que es el lado que nos conecta con Europa, estamos hablando de que se utilizaba, estoy hablando aproximadamente de 15 a 20 años anteriores, el esquema era marcado entre 30 a 40 días, ha bajado entre 15 a 20 días, depende de los cambios climáticos. Hablando de tiempo aéreo, los estándares aéreos han bajado, pero de verdad a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque los pasos agigantados se dan gracias a las nuevas rutas. Los aeropuertos europeos, tanto como las líneas aéreas, también han abierto sus conexiones a México. Hemos dejado de esperar conexión para llegar. En el caso específico, por ejemplo, de Holanda. Holanda nos manda todos los días embarques de flores que tienen que llegar al aeropuerto de la Ciudad de México a las 7 de la noche. Por lo tanto, el flujo aéreo de los diferentes países europeos ha caminado a más que pasos agigantados. Ha logrado grandes rutas y nuevos mercados. ¿Por qué? Porque México también, acuérdense, que es el puente para Centro y Sudamérica. Las islas no se quedan atrás. También somos parte de CARICOM. Somos asesores de CARICOM y por lo tanto tenemos que enseñarles y enseñarnos a nosotros mismos a optimizar estas nuevas rutas. Gracias, maestra. Nuevamente, Arturo Ortega nos pregunta, ¿qué riesgos se pueden asegurar? Por ejemplo, ¿robo o todos los riesgos se cubren de forma automática? No, en el caso de los seguros, no soy asesor de seguro, pero por mi experiencia laboral te puedo decir que sí, cada cosa que necesites asegurar depende del tipo de mercancía. Y vuelvo a insistir, porque de verdad este es un tema que no debemos distraernos, no debemos de dejarlo a un lado. En el caso específico de las mercancías tenemos que asegurar la mercancía. Los robos, pero por supuesto, todos podemos creer que mercancía que jamás se nos ocurre, como el petróleo, que es algo que no creemos que tiene un riesgo de robo, se lo roban. Crean sus pequeños caminitos de ductos y cortan para que siga pasando. Ok. De alguna o de otra manera,
de alguna o de otra manera podemos asegurar un flamable, un no flamable. En el caso de los que van por carretera, de lo que va por tren, tenemos que asegurar los robos. Eso es, pero de verdad, implacable. No dejemos de pensar en los aeropuertos. ¿Cuántos contenedores de ropa también se pierden? ¿Cuántos contenedores de cristalería también se pierden? Gracias. Jorge Eduardo Díaz nos pregunta que si puede dar, maestra, de nuevo los 2 videos que recomendó de YouTube y que si podría darnos un estimado de tiempo para transporte logístico de México a otros continentes. Claro que sí. Los 2 videos. Bueno, uno de los videos que de verdad ha marcado la historia del transporte y sobre todo todos aquellos que estamos involucrados en comercio exterior nos resulta muy interesante es el correo que tiene que ver con historia del transporte y lo encuentras en YouTube. Lo mismo, si me mandas un correo, te lo puedo regresar con la dirección de YouTube. Y la otra es el video que tiene que ver con Singapur. Singapur es un puerto muy interesante porque ha crecido y se ha desarrollado. Es el puerto más grande en tecnología a nivel internacional. Son de verdad muy interesantes. Los tiempos de transporte entre los diferentes continentes, afortunadamente ya tenemos y contamos con muchísima conexión. Ya contamos con esa conexión que nos permite acortar los tiempos. Hace un momento les mencionaba que en el caso específico de Europa, en donde manejábamos tiempos de 45 días, se han cortado de 15 a 20. En el caso de los asiáticos, eran tiempos impresionantes, muchas veces de 90 días, estoy hablando hace 10 años, los tiempos que ahora se manejan para cortar distancias con Asia y son de 30 a 45 días cuando eran de 90. Los de Oceanía siguen un poquito en un foco rojo, sin embargo también ya se han acortado y están empezando a ser aproximadamente de 60 días. Gracias. Oscar Alejandro González tiene la duda de qué tipo de embalaje es el más adecuado cuando se usa transporte terrestre. El embalaje apropiado para tu mercancía. El embalaje que sea necesario para tu mercancía. Como hace un momento les decía, por ejemplo, todos conocemos los trajes para caballero de grandes marcas internacionales. Si tú los ves en un transporte terrestre, puede ser que dices no pasa nada, si los pongo así como apilados los sacos y los pongo dentro de una caja en un pallet que pueda contener 12, 13 cajas. Sin embargo, aquí estamos hablando de que son de diseñador, son con algunas herramientas en específico, entonces los voy a meter en un tipo de contenedor pequeñito o en un tipo de rack, como esos que vemos que corren por las tiendas, en donde tienen sus rueditas y un tubo, y ahí vienen colgados. Y la verdad es que es buenísimo ese empaque y ya no lo vas a manejar en un pallet con diferentes trajes, única y exclusivamente un contenedor tipo rack para que sea de los trajes que tú estás transportando. En el suelo de ese rack le vas a poner, en el suelo de ese contenedor de cartón, le vas a poner tal vez paquetes de calcetines, tal vez paquete de ropa interior, depende de la mercancía. Una mercancía más pesada, a lo mejor herramientas o televisiones, sí la vas a tener que meter en pallets, sí la vas a tener que encerrar en un contenedor de 40, de 20, el que sea necesario con las ligas y lo necesario para esa transportación. Alejandro Castañeda, ¿cuáles son y cuánto tardan los trámites aduanales? Bueno, ¿cuáles son? Insisto, cada mercancía tiene su variedad. Los trámites aduanales, lo que no falta en ningún país del mundo es que tenga que cruzar la autoridad apropiada, que tenga la factura con los costos apropiados. El tiempo promedio en México ha bajado. El tiempo promedio para el despacho antes era de días, ahora puede ser de horas. ¿Por qué? Porque la ventanilla única y sobre todo el que ahora ya tenemos un área específica de regulación, ya tenemos una área específica en la que nos va a decir necesitas factura, certificado de origen, esta clasificación arancelaria. Puede ser que nos tome una semana antes de que salga un embarque de su origen para planear la documentación. Acuérdate que esto entra en el esquema logístico. Sin embargo, ese esquema logístico no nos puede perder de los tiempos, porque esos tiempos también entran en el proceso de inventario de tiempo y no podemos tener inventario de tiempo.
Los trámites aduaneros no hay de otra. Tu declaración de aduana, pagar tus impuestos, sea para la exportación o para la importación. En la exportación no hay tanto pago de impuestos, únicamente el derecho y el llenado del pedimento de la forma apropiada. Para la importación, pagar tus impuestos, hacer tu declaración a través de un pedimento, tener planeado con un transportista apropiado. No debemos de dejar pasar ese punto específico. Tiene que ser el transporte y el transportista registrado en la aduana por la que vas a despachar. Mauricio Torres, ¿en México existe transportación de alimentos por medio de ductos? En algunos casos sí, pero esa es transportación local, no es transportación para la exportación. Es únicamente, como les mencionaba, en el caso de la industria lechera, sí maneja exportación, pero no tanto en el caso específico de México. México, la industria lechera sí tiene un esquema elevado, pero no tan elevado como en algunos otros países, sobre todo en los países europeos. Gerardo Díaz, ¿cuál es el costo más elevado de una transportación conocida al día de hoy? La más elevada en realidad es la transportación aérea, porque además de que tienes que pagar el transporte, también tienes que pagar el fuel surcharge. ¿Qué es el fuel? Es la carga de combustible que le tienen que poner, y eso entró en reglamentación hace algunos años atrás y no lo podemos evitar. Además de que estás pagando el costo aéreo, que es el más elevado en costo, en tiempo, es la mejora continua. ¿Por qué? Porque estás logrando la optimización en tiempos. Puede ser que esa optimización en tiempos te va a llevar a un ahorro impresionante. Alejandro Castañeda, mis clientes se quejan de que mis tiempos de entrega son muy largos. Nosotros importamos todos los materiales y mis tiempos de entrega son de al menos 45 días de Europa y hasta 30 o 40 de Estados Unidos. ¿Esto es posible? Sí, están muy elevados. Tendrías que hacer un pequeño análisis, Alejandro, en donde enfocaras cuál es tu necesidad, cuál es tu tiempo de despacho y sobre todo cuál es el proceso que te está llevando. No debemos de olvidar que dentro de logística las métricas son lo más importante. Llevar una métrica nos va a poder llevar a encontrar áreas de oportunidad. El área de oportunidad en este caso sí sería tal vez evaluar una nueva ruta, evaluar una nueva empresa transportista, pero también evaluar un nuevo medio de transporte que te pueda enfocar a la mejora continua. Estos tiempos sí están muy elevados a mi punto de vista personal. Puede ser que el tipo de mercancía es lo que te requiere, pero 30 días a 40 días de Estados Unidos a México, de verdad creo que sí es muy elevado. Gracias. Eliezer García, ¿qué porcentaje se incrementa el costo de un producto debido al seguro y transporte? En realidad, insisto, los Incoterms y la negociación te llevan a poder definir el punto específico de qué porcentajes necesitas. Si tu Incoterm está protegido como comprador con un Ex-Works, pues bueno, tienes que tener también el equilibrio. Los porcentajes no podemos dar un porcentaje específico hasta que no lo tienes negociado. La planeación de un Incoterm, la planeación de una negociación es lo que te va a poder establecer el mejor porcentaje, porque al final del día quien paga los porcentajes de todo proceso logístico es el consumidor final. Cuando tú terminas de ensamblar un automóvil, cuando tú terminas de desplazar una mercancía a través de 2 o 3 continentes, el consumidor final es el que va a ver se va a ver no muy favorecido con el costo si no le estás utilizando las herramientas y los transportes apropiados. Alejandro González, ¿qué Incoterm es más conveniente utilizar en la importación? A mi punto de vista muy personal, a la importación tienes que planearlo con el medio de transporte. En el caso de los marítimos, yo creo que el equilibrio, ese es mi punto de vista, cada quien, y podemos entrar en una controversia de horas a través de lo que tiene que ver con Incoterms. En el caso de los marítimos, como sabemos, el FOB es la mejor opción, en donde las dos partes, tanto comprador como vendedor, tienen intervención de seguro, de maniobras y sobre todo de costo de transportación, pero también tienen responsabilidad. En los diferentes medios de transporte terrestres y aéreos,
yo creo, y a mi punto de vista personal, que un SIP es la mejor opción, en donde el límite de seguro y el límite de transportación nos puede generar también un beneficio. ¿Por qué? Porque aquel que está vendiendo ya lleva protegido el costo de Incoterm que está aplicando, y aquel que está comprando con un Incoterm en donde también va a pagar transporte y gastos logísticos apropiados, tiene que entrar en ese proceso de saber cómo balanceamos. Muchas gracias, maestra. El tema es muy interesante, se nos está acabando el tiempo, damos oportunidad a un par de preguntas más y con esto concluimos. Fernando Camacho la felicita por el tema y le pregunta si hay contenedores refrigerados para marítimos. Sí, sí hay contenedores, que es las cámaras frías. Las cámaras frías, se conoce el término como cámara fría, puede ser un contenedor completo, puede ser pequeños envases para los diferentes productos que lo requieran, pero sí, la cámara fría o los contenedores fríos, lo mismo que las cajas secas, se pueden utilizar para cualquier medio de transporte, incluyendo los ductos. Los ductos también generan frío o calor si el producto que están transportando o desplazando, que es el término correcto, es necesario. Eliud Rojas. ¿Qué pasaría si por consecuencia de accidentes o siniestros la mercancía se daña o anteriormente se contrató un seguro para daños de mercancías y por consecuencia se daña nuestro sistema justo a tiempo y ciertos insumos ya no llegaron para completar un producto? ¿Cómo afectaría esto? ¿El seguro cubre la pérdida de ventas? En algunos casos los seguros sí cubren la pérdida de ventas. Eliud, lo que yo recomiendo es que no perdamos, insisto, el cubrir ese punto. ¿Por qué? Porque cuando no negocias con tu aseguradora, seas tú el comprador o el vendedor, cuando no se negocia, entonces sí estamos en problemas. ¿Por qué? Porque ese marco de tiempo o esa pena que vas a tener que pagar, por ejemplo, las departamentales, te cobran unas penalizaciones importantísimas. Sin embargo, creo que siempre tenemos que tomar en cuenta los mínimos requeridos para poder asegurar nuestras mercancías. Muchas gracias, maestra. Pues el tiempo se nos termina. Agradeceré si nos repite nuevamente su cuenta de correo para que los que se quedaron con alguna duda, ustedes se las puedan resolver. Claro es que sí, Miri, con mucho gusto. Mi nombre, insisto, es Mónica Martínez y mi correo es moni con y mart, todo seguido, monimart.pdepedro@hotmail.com. Muchas gracias, maestra. Agradecemos su interés por este webinar. Si tienen dudas, adicional del correo que les proporcionó la maestra, también nos pueden escribir a unitecresponde@may.unitec.edu.mx. Hasta la próxima.